Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este encuentro Reinventando la Educación Médica en la Era de la COVID-19, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Yo soy Ángelo Laverde, soy el director de evaluación de la asociación y estoy muy contento de poder compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre el uso de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Es un gran cambio cultural para las universidades. Lo que hizo la pandemia en realidad fue acelerar un conjunto de tendencias que ya se venían trabajando en nuestras instituciones y esas microrevoluciones que se venían haciendo de una manera callada, mediada, la pandemia lo que hizo fue acelerarlas, ¿sí? Y potenciarlas. Lo que nos va a llevar a una globalización de audiencias. Nos estamos dando cuenta que la universidad sin paredes es posible llegar y capacitarnos a instituciones donde pensábamos que no lo íbamos a lograr. Está siendo una realidad. Muchas universidades, muchas instituciones de educación superior, nos vamos a empezar a concebir como plataformas de educación continua, como plataformas de educación formal, pero no dejarnos distraer por la pirotecnia tecnológica y hablar de la calidad, porque hay un papel fundamental en trabajar en estándares de calidad de la educación virtual y de todas estas modalidades que la pandemia nos está haciendo enfrentar, con una premisa de no la tecnología por la tecnología, sino de hacer las cosas basadas en un sistema eficiente de capacitación, de formación y de redes sociales de conocimiento que nos permitan compartir hallazgos, saberes, experiencias, errores y potenciar los procesos de investigación y formación. Siempre en educación hemos tenido estrategias innovadoras. Lo que están viendo en pantalla son unas ilustraciones que se le pidieron al francés Jean-Marc Coutier hace ya 120 años, cuando se le preguntó cómo se imaginaba el año 2000. Si ustedes ven una aproximación a transferir conocimientos en el aula de una manera diferente, a entregar información de una manera diferente, las videollamadas, el uso de teléfonos celulares. Estas llamadas estrategias innovadoras pues realmente las estamos viviendo a nivel planetario, en donde encontramos a un clic de distancia el conocimiento, la capacitación, podemos entregar mensajes, incluso drones para bibliotecas, en donde podemos solicitar libros y entregar libros, hacer videollamadas, que ahora estamos hablando de modelos de llamadas holográficas y obviamente la capacidad de tener interacciones con el teléfono celular, con tecnologías 4G y 5G. La pregunta aquí no es cómo lo transmitimos y cómo lo hacemos, sino qué y para qué. Y es fundamental que nosotros nos dediquemos precisamente a cuestionar la calidad de lo que estamos haciendo a través de estas tecnologías. No quiero ser reduccionista, pero a nivel cronológico, pues el concepto de las generaciones, ¿sí? Ya no cabe en el discurso. El hecho de que yo sea un baby boomer, es decir, una persona que puede estar rondando los 66, 70 años, en este momento no quiere decir que yo no tenga una capacidad para aprender. Lo que hemos detectado es que todas las personas quieren formarse para el cambio, pero no queremos que seamos obligados a ese cambio, que es diferente. Entonces, las fallas en esta introducción, esta alfabetización informática, seguramente no recaen en las personas únicamente, sino en nosotros como educadores, como estamos haciendo ese proceso propedéutico del uso de herramientas para nuestros docentes y para nuestros estudiantes y para los ciudadanos. Hay un gran mito y es lo de los nativos digitales, el hecho de haber nacido en una generación en donde exista una gran abundancia de tecnología no me hace a mí un experto, al contrario, puedo ser un analfabeta tecnológico, un analfabeta de consumo de información, pero que sé usar el celular. Entonces, el hecho de que yo crezca en un entorno rico en uso de tecnología me expone tempranamente y por ende me hace el trabajo más fácil. Pero debemos diseñar este ejercicio inter y transgeneracional para poder trabajar de manera colaborativa. Nosotros no nacimos sabiendo leer y escribir, aunque ya la tecnología de la imprenta existía. Entonces, realmente aquí estamos hablando de que el uso de la tecnología no es innato, es un proceso conductual de aprendizaje.
La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros, si somos docentes de una generación con un uso de tecnología, tenemos el desafío de capacitar personas mayores que nosotros? O al contrario, educar a personas mucho más jóvenes que nosotros. Estamos viendo en nuestras facultades de medicina que hay ingresos de estudiantes de 15, 16, 17 años. Entonces esos diálogos a través de la tecnología deben modificarse, pero la premisa de la calidad no se negocia. Y eso es fundamental. El hecho de que alguien sea joven no necesariamente lo hace innovador en tecnología, sino más bien cómo yo traslado esa capacidad docente usando herramientas que me permitan la telepresencialidad. Un ejemplo muy sencillo, estos datos son antes de la pandemia, por supuesto, estaremos esperando después estos datos en una publicación futura. Pero, por ejemplo, una persona de generación NET, una persona que tenga 38 años en este momento, cuando tenga 52, ¿sí? Habrá pasado cerca de 32.000 horas en Internet, 20.000 viendo televisión, 15.000 hablando por el celular, 20.000 correos, 12.000 horas de juego, 8.000 en redes sociales. La pregunta acá es cómo mi facultad y mi institución y mi quehacer docente está aprovechando este ambiente. ¿Dónde está mi clase en ese Internet? ¿Dónde está mi clase en ese posicionamiento a través de la televisión o los videoblogs, etcétera? El aprendizaje mobile, los mensajes de correo electrónico educativo y los videojuegos o los learning games y el uso de las redes sociales para educación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ocupar esos espacios? Porque satanizar las herramientas y decir que los buscadores son de pésima calidad y las redes sociales realmente es un discurso que no vale la pena, es un recurso estéril. Lo que tenemos que hacer es competir con calidad, con contenidos de calidad diseñados tecnopedagógicamente para poder estar en estos espacios. Entonces hay un nuevo contexto de estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes estamos interactuando a través de otro tipo de redes y de sistemas. Estamos consultando a través de otros motores de búsqueda, de otras bases de datos y nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes en unas competencias informacionales o para poder distinguir información de buena, de regular y de pésima calidad. A pesar de que nosotros en nuestras bibliotecas tengamos bases de datos de altísima calidad, los estudiantes pueden recurrir a otro tipo de recursos, pero entonces lo más fácil acá es generar esa competencia, ese pensamiento crítico y esa capacidad de selección. Otras opciones de publicación, no están necesariamente interesados en publicar en revistas indexadas, hay otros sistemas de comunicación para ellos donde se quieren expresar, quieren opinar sobre su proceso formativo, sobre sus posturas, sobre sus hallazgos. Y tienen unos sistemas basados en inteligencia artificial que les permite actualizarse todo el tiempo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo estamos nosotros ocupando esos espacios y compitiendo con calidad en estos escenarios? Hay un concepto muy interesante de usuario, porque ahora nuestro estudiante debería ser considerado como un usuario, y es el concepto de prosumer. Un concepto que desde los años 60 se interpreta como aquel persona que es capaz de producir y consumir información. Nuestros estudiantes son productores de información desde que empiezan a hacer sus portafolios, por ejemplo, sus evidencias de aprendizaje, y empiezan a consumir información como objetos virtuales de aprendizaje, lectura de artículos, presentaciones, clases magistrales grabadas, etcétera, y actividades presenciales. Y este prosumer tiene una sofisticación en los mecanismos de interacción. Por ejemplo, la facilitación de los accesos, tratar de unificar el modelo de usuarios y contraseñas a través de otros escenarios, porque tenemos claves para la biblioteca, claves para el correo institucional, para el correo personal, y hay que mirar modelos de ergonomía y de seguridad informática que nos permita generar este tipo de procesos más transparentes con los accesos. ¿Sí? Les gusta opinar y comentar los buscadores o los metabuscadores, estar informados sobre lo que pasa y por eso, como dije al principio, el papel y el rol de las facultades y de las instituciones de educación superior empieza a cambiar para convertirnos en unas plataformas de conocimiento y hacia allá vamos. Y obviamente fomentar el trabajo en red de manera inter y transdisciplinaria.
Entonces, cuando hablamos de estrategias formativas innovadoras, hay innovaciones disruptivas en varias áreas. Por ejemplo, en la telecomunicación, ¿sí? El primer teléfono que surge hace 141 años y ahora lo que estamos viendo, esta versión de vehículo de vapor de 1771 y ahora 2420 años después, estamos enfrentados a una industria automotriz sofisticada, pero cuando hablamos de educación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ha cambiado mucho o muy poco. Si ustedes ven esas gráficas, ha cambiado muy poco, ¿sí? Estamos teniendo una interacción en donde tienen a un speaker y ustedes de una manera pasiva están recibiendo un contenido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar un salto en el uso adecuado de la instrucción, de la formación, del desempeño, para poder hacer realmente una estrategia formativa innovadora. No puedo hacer algo innovador o hacer uso o apropiación de la tecnología si no tengo un modelo de gestión de conocimiento organizacional dentro de mi institución de educación superior. No necesariamente el hecho de tener datos se vuelven en información y el hecho de tener información no quiere decir que se vaya a convertir en conocimiento. Entonces es imposible realizar una transformación si nosotros no tenemos un modelo de gestión de conocimiento orientado a la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Eh, y cómo medio esos modelos a través de la tecnología. Hay que reconocer, por supuesto, que nosotros somos como educadores seres complejos, dados al entropismo, a la descomposición, que educamos y convivimos con estudiantes que son caóticos y con sistemas más caóticos aún, y con un sistema de salud que siempre es complejo. Entonces, Stasi en su modelo de caos y complejidad nos habla de volver a lo simple. Al estar en lo simple es estar cercano a la certeza. ¿Qué significa esto en el uso de la tecnología? Basar nuestras decisiones en la mejor evidencia disponible para tener una certeza, unos resultados predecibles. Miren algo tan sencillo, la evidencia nos dice que en pantalla no deberíamos usar tipografías con serifadas, porque cansan el ojo, obliga a hacer movimientos sacádicos innecesarios. Entonces, con esa evidencia yo debería eh, eh, modificar el protocolo de elaboración de materiales digitales a través de una tipografía. Y hay infinidad de evidencia y eso es ponernos cerca a lo simple, cercanos a la certeza. Y por eso deberíamos promulgar unos estándares de calidad de la educación virtual, porque ahora entendemos por educación virtual algo que no es educación virtual. Publicar un video, un PDF, un quiz y una preevaluación no es un curso virtual. Es un repositorio para el aprendizaje con unas estrategias de evaluación, pero realmente lo que llamamos virtualidad implica todos unos escenarios de desarrollo pedagógico y socioconstructivista. Es importante estos conceptos porque una cosa es la presencialidad asistida por tecnología, como lo que estamos haciendo, que requiere unos desarrollos temáticos, generalmente lineales, que pueden ser sincrónicos. Tenemos el concepto de e-learning, que requiere unos grados de sofisticación en cuanto al acompañamiento, en cuanto a la multidireccionalidad de la información y de los objetos de aprendizaje y de estudio basados en los desempeños, en los modelos multimedia interactivos, que es una interacción no necesaria motora de dar clic y clic y clic, sino una interacción cognitiva sobre lo que yo quiero desarrollar, esas competencias del saber que yo necesito moldear. Y otra cosa muy diferente, los repositorios para el aprendizaje, que realmente a veces llamamos a estos repositorios aulas virtuales, cuando realmente no debería ser tipificada como un aula virtual, debido a que no cumplirían con todos los aspectos pedagógicos y tecnológicos que nosotros hacemos referencia cuando hablamos de e-learning. Hay teorías de aprendizaje que obviamente todos le apostamos a que la trabajamos en nuestros modelos virtuales, desde los aportes de la Gestalt como antecedente más remoto y toda su influencia del instruccionismo, los aportes del constructivismo, de la teoría del caos, de la neurociencia, de la teoría de redes y sistemas adaptativos, por ejemplo, eh,
la teoría de la conversación, la teoría del actor red de redes sociales de conocimiento, el e-learning 2.0, el micro e-learning, la pedagogía 2.0, el nano-learning. Realmente existe una cantidad de teorías que nosotros podemos implementar, pero realmente ser muy juiciosos en la práctica. Hay un psicólogo social que es Kurt Lewin, que tiene una frase famosa que dice, nada es tan práctico como una buena teoría. ¿Sí? Es su máxima y es verdad. Todo el mundo dice que fomentamos el conectivismo, fomentamos una cultura de constructivismo, pero realmente cuando vamos a ver, se entiende el constructivismo como poner un foro o un trabajo o una tarea en grupo. ¿Realmente eso hacemos referencia con el constructivismo? Entonces, esos son los planteamientos que debemos empezar a hacer. Otra dificultad para empezar a hablar de calidad de la educación virtual o mediada por tecnología es la ausencia que tenemos muchas facultades y muchas instituciones de arquitecturas de información. Eh, Tenemos sistemas desintegrados, el aula virtual va por un lado, el sílabus por el otro, la bitácora por el otro, el repositorio por el otro. A pesar de que nos venden a veces la idea de que están integradas, porque desde la ingeniería nos dicen, no, tiene el mismo usuario y contraseña y está anclada a la cédula de ciudadanía del estudiante. Esa no es la integración que buscan las arquitecturas de información en la academia. Estamos hablando de modelos que me permitan hacer un mapeo de competencias e integrarlo con los recursos, con las necesidades, con las ventajas y las desventajas de ese estudiante para que las fortalezca en una ecología que le permita crecer y superar esas falencias que le faltan o compartir sus potencialidades. Ese es el verdadero ejercicio, no es a tener un sistema de notas publicados en la web. ¿Sí? Esa no es la integración de arquitectura. Entonces, eso implica unos cambios como educadores médicos y es no solamente la alfabetización tecnológica, sino tener un modelo de innovación en el aula, tener un modelo de investigación, acción dentro de mi aula, ser sensible al entorno y conocer a los estudiantes. Conocer a los estudiantes no solamente es hacerle un pretest de conocimientos, sino también conocer todas sus otras dimensiones, para lo cual necesito un sistema de información que me permita identificar mejor a mi estudiante y no simplemente ser un número de cédula en una lista de asistencia, sino que realmente tengamos la capacidad de ofrecer una mentoría y un acompañamiento más preciso. Entonces, este poder transformador de las tecnologías de información y comunicación va más allá de los modelos de interacción y comunicación, pero tampoco podemos dejarnos seducir por la tecnología. La tecnología ha de estar subordinada a las necesidades del educador y del acto formativo. ¿Sí? La pedagogía debe ser propuesta desde modelos del saber pedagógico. ¿Sí? Y la tecnología debe ser un medio para poder desarrollar esa competencia. El hecho de que yo sepa usar todas las herramientas, editar video, no me hace el mejor docente. ¿Mm? Y eso lo hemos sabido desde hace muchos años, que realmente los ejercicios de docencia requieren más que habilidades tecnológicas. Entonces, debemos empezar a incorporar esos modelos en todo lo que hacemos. Pasar de las TIC, de las tecnologías de información y la comunicación, a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y posteriormente a las famosas TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Los indicadores TIC es lo que nosotros hablamos. Dieron clic 2.000 personas en un video, han descargado más de 2.000 artículos. Un indicador de TAC es, ¿realmente aprendió cuando vio ese video? ¿Sí o no? ¿Realmente lo incorporó? ¿Creó una red personal de aprendizaje? ¿Formó una comunidad? Y esos son los indicadores que debemos empezar a cambiar. Somos muy orgullosos mostrando, tenemos 20.000 fans en Facebook, tenemos 30.000 estudiantes graduados de este curso virtual, pero más allá de ese indicador, que es lo mismo que tomar asistencia, es realmente aprendieron, modificaron, solucionaron un problema de la comunidad. Entonces, esto implica ir más allá de la pirotecnia tecnológica. Las herramientas están. Y si rodeamos a los docentes de un equipo inter y transdisciplinario en el uso de la tecnología, realmente la tecnología aparece, ¿sí? Pero el mediador pedagógico no. Ese es disciplinar de los educadores médicos y es lo que nosotros deberíamos estar potenciando en este momento. Construir arquitecturas de información
biopsicosocioculturales. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto para el docente como el cuerpo administrativo, los estudiantes, debíamos tener un cribado de evaluación de la tecnología a través de un modelo biopsicosociocultural. Entonces, si nos permite identificar las diferencias individuales de aprendizaje, la conectividad, incluso los problemas de capacidad visual y auditiva que puede llegar a tener un estudiante, y de esa manera, porque a veces solamente miremos lo tecnológico, que no se nos vaya a caer, que tenga un buen servidor, que funcione 24/7, pero debemos mirarlo desde un enfoque de pirámide invertida, donde lo más importante es el usuario final, llámese docente, administrativo, estudiante. Pensar y rastrear. Ahorita esta es una oportunidad fantástica de recolectar datos sobre el comportamiento de los usuarios y mirar esa experiencia de usuario, no solamente con encuestas de satisfacción o saber que en mi plataforma se conectan más a las 8 de la noche que a las 7 de la mañana. Superar esos indicadores de TIC para realmente ver si nosotros sí estamos logrando esas metas de comprensión, de aprendizaje, de competencia del saber que nosotros estamos buscando. Ese es el gran reto que tenemos con nuestros sistemas de información. Los modelos instruccionales realmente están pecando cuando se incluyen en un entorno virtual. ¿Sí? Entonces simplemente no es decirle al estudiante, entre aquí, grabe un video y publíquelo, sino cómo está toda esa metodología, porque el estudiante va a hacer lo que sea para cumplir su desempeño, pero cómo lo está desarrollando, cuál es el humanismo de esa pedagogía, cuál es la ética de esa pedagogía, cuál es la integridad académica que estamos buscando detrás de eso, y el simplemente entregar por entregar o aprender por aprender, que es totalmente diferente. No basta con dar instrucciones. Nosotros podemos explicarle al estudiante y a nosotros mismos, a los docentes, manuales y manuales y manuales de cómo hacer las cosas, pero si yo no tengo una comunicación asertiva dentro del aula virtual, realmente no sirve para absolutamente nada tener una tecnología robusta. Algunos ejemplos prácticos. No todo la educación virtual es a través de Internet. Hay otros medios, por ejemplo, los modelos anatómicos tridimensionales, los modelos hiperrealistas, las gafas de simulación e interacción, la realidad virtual de casos en tercera dimensión, la interacción en tiempo real y remota, y, por ejemplo, una plataforma donde me permite hacer exposiciones y entrenarme como speaker a través de modelos virtuales realistas. El uso de las redes sociales, no solamente para publicar y promocionar mis cursos, ¿sí? De educación continua o para hacer un proceso de ventas de matrículas o de documentos o informar a la comunidad, los puedo usar a través con sistemas de conocimiento para el aprendizaje y compartir recursos de muy buena calidad. Mm, los webinars que ahora los trabajamos también sin volver a lo instruccional, que es escuchar a una persona 2 horas y sin ningún tipo de interacción. Hay unas maneras, unas reglas pedagógicas de hacer los webinars para fomentar la interacción y deberíamos potenciarlo. La industria del contenido ya lo está haciendo. Las prestigiosas revistas como New England Journal of Medicine tienen redes sociales de calidad, con contenidos, con servicios, con discusión de casos, con preguntas de refuerzo, y nosotros deberíamos estar aprovechando los espacios que se nos están brindando a través de estas redes. Evidencia hay muchísima en las bases de datos bibliográficas sobre el uso de ciertas tecnologías y su potencial en el acto formativo. Uso de caricaturas, uso de Facebook, por ejemplo, el catálogo bibliográfico se puede embeber a través de las redes sociales para fomentar la consulta. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Que entre a la página web de la facultad o de la biblioteca, o que realmente use la biblioteca? Esa es la gran diferencia entre TIC y TAC. Una sección, todos nuestros cursos deberían tener una sección de preguntas frecuentes, pero unas preguntas académicas, estructuradas, en donde colaborativamente todos la contestemos, donde sean indizables por motores de búsqueda que el estudiante pueda consultar. Es fundamental, es una herramienta tan sencilla, pero no la usamos, y vamos documentando todo el proceso de las preguntas frecuentes académicas, no administrativas del aula, sino académicas. Los chats educativos, donde hay unas reglas de juego para que realmente sean educativos, no chat de comunicación, sino chat educativos, donde el docente a través de un quiz mandado por una plataforma de chat tipo WhatsApp puede hacer un control de lectura, por ejemplo, o puede presentar un video o una acción de riesgo, o puede compartir un juego de aprendizaje.
el poder que han tenido o el ejercicio del uso de los podcasts, que son audios educativos, pero no es pasar toda una conferencia a un MP3 y ya, hace parte de un proceso de producción, tiene unas cortinillas, una musicalización, incluso una locución profesional acompañados de testimonios reales. Y eso ha permitido que haya una mayor interacción, no solamente visual, sino lo que estamos hablando de la omnicanalidad, donde podamos tener maneras de permear al estudiante con contenido de calidad en diferentes ambientes. Debemos empezar a revisar los ejercicios del mobile learning o los contenidos móviles. No es pasar, como ya tengo el contenido en Moodle, es que se vea en el celular. No, una cosa es diseñar un curso mobile a diseñar un curso para la web. Es totalmente diferente. Entonces, a veces tendemos a decir que tenemos la versión móvil del curso, pero es simplemente un diálogo tecnológico para que se pueda consultar a través de una pantalla de un celular. Pero realmente construir un curso mobile requiere de unas técnicas, de unos modelajes, incluso en la redacción, para poderlo llamar contenido móvil educativo de calidad. Portales educativos, muchos de nuestros portales a veces están más centrados en comercializar algunos productos de conocimiento o servicios que realmente hacer modelos de gestión de conocimiento a través de la web. Hay modelos de certificación donde yo puedo empezar a postular la página web de mi facultad de medicina para poder otorgarle unos estándares mínimos de calidad en contenidos. Entonces los invito a que lo revisen. Las aulas virtuales, como ya hablamos, desde un modelo pedagógico estructurado, no simplemente un e-reading, sino un e-learning de verdad. El potencial de las clases remotas nos ha demostrado que han sido bastante eficientes, pero también tenemos que capacitarnos para ello. Por ejemplo, la importancia de recuperar las manos, de poder rayar el tablero, de que nos vean no solamente la nariz y los ojos a través del Zoom, sino que realmente podamos ver un panorama más amplio del docente y recuperar el lenguaje proxémico que es tan necesario y que nosotros también podamos ver a los estudiantes. Es un tema muy importante, incluso para nuestro cerebro, ver una respuesta, ser más responsive con las microexpresiones de nuestros estudiantes. Entonces, realmente hay muy buenas experiencias para hacerlo de una manera correcta. Aulas virtuales diseñadas con un mediador pedagógico, donde no todos son animaciones, hay testimonios, hay casos reales, desde modelos de sociohumanismo a través de museos virtuales y cómo puedo integrar, por ejemplo, la enseñanza de epistemología, de epidemiología a través de estos circuitos. Introducción a las competencias médicas a través de lectura de escenarios desde salud comunitaria, por ejemplo, de casos integrales que no son biologicistas, sino realmente están mirando otras áreas del paciente y lo podemos estimular a través de escenarios virtuales de media y de alta fidelidad. Y algo muy importante para garantizar la calidad de nuestros productos es la retroalimentación, el proceso de feedback con el estudiante. Y esto es un tema conductual que realmente garantiza el éxito de lo que estamos haciendo. Lo primero es si yo voy por la circunvalar, me está diciendo que yo debería ir a 25 millas por hora y de manera automática un sensor me dice usted va a 32. Yo, como ser humano, tengo tres opciones de conductuales. La primera, bajar la velocidad. La segunda, omitir y no hacer nada. Y la tercera, acelerar. ¿Sí? Pasa lo mismo con nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. El estudiante no necesita una nota al final del semestre o en el tercer corte. Realmente necesita interacción y retroalimentación constante, no solamente con el sistema numérico de entrega de notas, sino con el feedback cualitativo. Porque es muy triste publicar un trabajo bien hecho en un aula virtual y que le den a uno una respuesta automatizada a una plataforma diciendo que muchas gracias por presentar su trabajo y a veces hasta nos damos cuenta que son proformas de respuesta y no la entregan de esa manera, donde hay ausencia de rúbricas y de un proceso de comunicación de las fallas, las fortalezas y demás. Pues Bandura desde hace mucho tiempo nos habla de su ciclo de retroalimentación y algo muy importante que es que los datos deben ser personalizados. Es mi comportamiento, mi ejecución, ¿sí? La calidad de lo que yo estoy haciendo en esta asignatura, ¿sí? Y no la importancia de los datos personalizados, para que yo como estudiante le dé relevancia, tengo alternativas y yo le ofrezco también posibilidades de que si usted quiere mejorar,
tengo bancos de objetos virtuales de aprendizaje, tengo tutorías, tengo redes que lo puedo apoyar, lo puedo fortalecer. Y si usted es muy bueno en algo, lo invito a que lo comparte con los demás. Y eso depende de unos sistemas de información creados para eso. Eh, y también deben ser cimentados en unas alertas del sistema de información. Cuando ustedes ven en sus vehículos, en su tablero, alguna de estas señales, les aseguro que ustedes emiten una conducta. Pasa lo mismo con el estudiante. Si de manera temprana me están diciendo que debo mejorar o con esto, y para eso la inteligencia artificial y los sistemas de información son muy eficientes. Entonces los invito a utilizar todo esto de la ergonomía cognitiva a las plataformas tecnológicas que estamos incorporando. Lo más importante es tener datos personalizados. Como ocurre en salud, esta puede ser una entrega de notas o un examen paraclínico, pero si yo lo entrego de una manera diferente, donde le digo, mire, usted está aquí, pero usted debería estar acá, y yo le diseño un plan, ¿sí? Personalizado para que él supere y cumpla con el objetivo de esa competencia, lo estamos logrando, ¿sí? Y eso requiere sistemas robustos de información para poderlo ejecutar. Entonces, cuando hablamos de la calidad del modelo de producción del e-learning, estamos hablando de algo que a mí me gusta hablar, que es la escalera del fracaso. Y a veces cuando comenzamos a construir cursos virtuales, lo primero que nos preguntamos es quién lo va a diseñar, cómo se va a diseñar y cuál es la plataforma tecnológica. Esas dos preguntas son las últimas del eslabón. Si empezamos a preguntar el cómo se ve, el cómo se diseña, gráficamente hablando, realmente estamos fallando. Deberíamos iniciar por el diseño pedagógico, por el análisis de las características de los estudiantes, por las competencias que yo quiero desarrollar y después sí la podemos empezar a modelar para la virtualidad. Y creo que en el afán de la pandemia nos hemos dedicado a tratar de hacer y de transmitir en un modelo de dar, dar información y realmente no garantizar ciertos objetivos de aprendizaje. Existe una infinidad de modalidades. Llámela usted e-learning, blended learning, community learning, mobile learning, la PD personalizada, la U de ubicua, la T de transformativa o presencialidad mediada con TIC. Todos requieren un sello de calidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? El éxito no es que no se cayó la conexión, el éxito no es que se vio bien, el éxito va enfrentado con el objetivo de aprendizaje y el desempeño que yo quiero buscar en el estudiante. Eisenbach ya en el 2001 hablaba de la E no desde el enfoque electrónico, sino desde un modelo eficiente, de constante proceso de mejoramiento, basado en evidencia, empoderado, que genere estímulos, que brinde la posibilidad de extensión, por supuesto que sea ético, equitativo y adicionalmente que sea fácil, visual, entretenido, por supuesto, y que sea excitante o emocionante para el estudiante y para el docente. Entonces, cuando hablamos de e-learning, la I no es de electrónico, sino realmente deberíamos abarcar todas estas posibilidades de trabajo. El hecho, por ejemplo, de ver un video de cómo se maneja un carro no garantiza que el estudiante haya aprendido a manejar un carro. Es importante de pronto para ciertos elementos del saber y hasta ahí va. Pero de eso lo debo de focalizar después en un entrenamiento, ¿sí? A través de unas herramientas simuladas, una práctica supervisada, pero en ningún caso, así sea una plataforma inmersiva tridimensional, puedo delegar unas competencias del hacer, porque para eso necesito un modelo experiencial. Lo que pasa es que puedo minimizar el ejercicio y es que practiquen mucho en modelos virtuales, ¿sí? O tridimensionales, y cuando llegue a la práctica realmente hemos identificado de una manera más rápida y efectiva lo que hay que mejorar. Asegurar la calidad implica tener calidad en los contenidos, desde los autores hasta la estructura pedagógica. Tener calidad implica tener un proceso constante de acompañamiento, no tratar de erradicar ese concepto de cursos autónomos, y cursos autónomos a veces significan que vaya solo el estudiante. Es desarrollar la autonomía del estudiante, más no dejarlo solo. Eso es una gran diferencia. No es por ahorrarnos los costos de los tutores o de la asesoría, sino que realmente la eficacia y la eficiencia de la educación virtual está en el acompañamiento que esté al otro lado de la línea. Y por supuesto el respaldo institucional, donde ustedes le valoran al docente la producción
de esos objetos virtuales de aprendizaje, de esos materiales, como si fueran publicaciones, incluso las incluyen dentro del escalafón docente y obviamente la entrega de certificados y de créditos o de insignias para los estudiantes que lo culminan. Factores de éxito, ustedes pueden encontrar en la literatura criterios de calidad, experiencias muy bien documentadas que van más allá del éxito en las cifras de las TIC, sino que realmente han encontrado modelos en el que hacer y no olvidarnos del modelo de evaluación. Todo lo que hagamos nosotros en nuestras instituciones debe tener un modelo de evaluación. Si ese curso fue bueno, que debe ir más allá de las encuestas. Debe tener estrategias de investigación-acción, de modelos de seguimiento uno a uno, de estudiante simulado en términos de ingresar y empezar a hacer una evaluación de acompañamiento. Y ese ADN no lo podemos perder. Todo sistema de e-learning debe tener un modelo de evaluación que mínimo debería tener unas áreas organizacionales, tecnopedagógicas, tecnológicas, comunicativas, de contenidos, de evaluación. Para finalizar, eh, lecciones aprendidas, ya sabemos, el hecho de tener un LMS no garantiza que tenga e-learning en mi institución. Eh, Estamos careciendo de equipos especializados en producción de e-learning que va más allá de los ingenieros y de los diseñadores gráficos. Confundir el e-learning con el e-reading, tener PDFs y un video publicado en una plataforma tipo Moodle no hace que eso sea un aula virtual, es un repositorio y es totalmente válido y funciona, pero tiene sus limitantes. Eh, Hay que fomentar para que el estudiante cree su propia ruta de aprendizaje y navegue por todos los contenidos de calidad que hemos diseñado. Tener un cuerpo docente formado y competente para la virtualidad y debemos potenciar las redes sociales de conocimiento para distribuir, compartir y retroalimentar todo lo que nosotros hacemos. Finalmente, esas soluciones, hablamos de la educación centrada en el estudiante, aquí también hablamos de soluciones centradas en las necesidades de formación de estos estudiantes, del pregrado, del posgrado o del desarrollo continuo. Y finalmente, una reflexión, no dejemos al docente solo. El docente requiere que lo formemos, que lo capacitemos, pero que también lo rodeemos de un equipo experto para poder ayudarlo a virtualizar de la manera más exitosa. Les agradezco mucho su tiempo. Les habló Angelo Laverde, director de evaluación de Escofame. Muchísimas gracias.